A ese régimen que está dispuesto a cualquier cosa, sin escrúpulos, para destruir nuestro país, apunta y para conservar el poder. Ellos advirtieron y amenazaron de lo que hoy iba a ocurrir, porque solo al régimen le conviene la violencia, porque le tienen terror a la movilización cívica y pacífica de venezolanos en todas las calles del país, porque no toleran trabajadores y sindicalistas exigiendo sus derechos con firmeza en la calle, porque no permiten que estudiantes eleven sus voces por la dignidad y la libertad estudiantil y en este momento en contra pacífica de venezolanos en todas las calles del país, porque no toleran trabajadores y sindicalistas exigiendo sus derechos con firmeza en la calle, porque no permiten que estudiantes eleven sus voces por la dignidad y la libertad estudiantil y en este momento en contra de la represión, pero porque lo que más temen es a un pueblo unido, y eso fue lo que ocurrió hoy en Venezuela. Familias unidas de todos los sectores, asumiendo como propia y una sola causa, la de la libertad y la dignidad en Venezuela. Quiero decirle a esos señores que hoy nos acusan que todos sabemos quiénes son los culpables, quiénes asesinaron a estos jóvenes hoy. Y ustedes también lo saben. Por eso se equivocan si creen que acusándonos nos van a debilitar, que acusándonos nos van a dividir o nos vamos a esconder. Aquí estamos dando la cara con responsabilidad, porque nunca nos hemos escondido a la hora de defender nuestros valores y las ideas que nos unen. El tercer mensaje, queremos enviárselo a todos nuestros conciudadanos, a los que físicamente inundaron y llenaron las calles de Venezuela, desde grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, porque esta mañana nos sorprendíamos con las noticias que llegaban de pueblos donde no estaba previsto concentración alguna y la gente salió espontánea, unida en esta causa y en este llamado que desde el corazón los estudiantes nos hicieron a nuestras conciencias. A esos venezolanos que físicamente se escaparon de su trabajo, se tomaron un día libre, dejaron a sus hijos o los trajeron en sus brazos. Aquellos que nos acompañaron en espíritu desde cualquier rincón del país o cualquier rincón del mundo. Decirles que hoy me he sentido orgullosa de ser venezolana, al ver frente a esta amenaza, atropello y acusación, el pueblo de Venezuela, digno y valiente, alzó una voz pacífica y cívica. Pacífica y cívica, porque así fue la convocatoria, así fue el desarrollo y así concluyeron estas manifestaciones en Venezuela. Por eso hoy estos ataques nos dan la razón. Frente a un régimen despótico, frente a una tiranía, la respuesta es la calle, la protesta y la organización ciudadana. Y eso es precisamente lo que continuaremos en estas horas haciendo. Así que desde aquí, en estas horas, en que llamamos a la conciencia, a la serenidad, a la valentía, a la firmeza y al amor por Venezuela, le anunciamos a todos los venezolanos y le anunciamos a aquellos que hoy oprimen a los venezolanos que continuaremos en la calle, que habrán más y más grandes movilizaciones en todo el país, espontáneas y acompañadas, y que no dejaremos de luchar y que no dejaremos la protesta hasta lograr nuestro propósito, que es cambiar a este régimen que oprime a los venezolanos. No les tenemos miedo, la mayoría del país quiere un cambio y nos seguimos viendo en la calle venezolanos. Los dejo con Leopoldo López. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, nuestra condolencia a los familiares de los dos venezolanos fallecidos el día de hoy. Nuestra más sincera condolencia con ellos, con sus familiares, no importa cuál era su ideología política, su posición. El día de hoy, a pesar de todos los pronósticos, a pesar de una campaña brutal que montó el gobierno durante los últimos 4 días para sembrar miedo,
cadenas de radio y televisión, sembrando el temor en los venezolanos para que no salieran a las calles, mintiendo, manipulando. Salieron cientos de miles de venezolanos a las calles, cientos de miles de venezolanos, porque no solamente fue en Caracas, fue en toda Venezuela que salieron mujeres y hombres comprometidos con una causa, un mejor país, un país que sabemos que podemos tener y que hoy no tenemos, un país que sabemos que está siendo secuestrado por un pequeño grupo de mujeres y hombres que manipulan el poder, que manipulan las instituciones, que manipulan la verdad. Esos venezolanos que salieron en todo el territorio nacional lo hicieron valientemente, sabiendo que habían amenazas por parte del gobierno, sabiendo que la convocatoria que nosotros hicimos era una convocatoria pacífica, no violenta. Y así fue la manifestación. Así fue la manifestación que hoy congregó a miles de personas en Plaza Venezuela. Así caminamos hasta la Fiscalía, en paz, sin violencia. Así estuvimos en la Fiscalía durante varias horas, protestando, manifestando, pero en paz y sin violencia. Con irreverencia en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, sí, pero jamás con violencia. Ahora hay algunas preguntas que nosotros creemos que es fundamental que el día de hoy queden en la mente de los venezolanos. ¿Por qué no hubo una presencia clara de los cuerpos policiales si sabían que íbamos a llegar a la Fiscalía? Si el permiso estaba hasta la Fiscalía, ¿por qué, a diferencia de lo que ha ocurrido durante 15 años de manifestaciones, no estaba la presencia de la fuerza pública en el punto límite de la manifestación tal como estaba pautada? ¿Por qué una cuadra más arriba de donde estaba la Fiscalía apareció, luego de 1 hora y media, un piquete de cientos de funcionarios de la fuerza pública, pero que detrás de ellos habían colectivos armados? ¿Por qué hay funcionarios de la fuerza pública uniformados que atacan a lo que está enfrente, pero atrás tienen colectivos armados ilegalmente? ¿Por qué, si cuando nosotros nos retiramos, que lo hicimos de manera pacífica, como bien lo dice el alcalde Ledesma, quedó registrado en los medios de comunicación, nos retiramos y se retiraron las miles de personas que estaban allí y se quedaron un grupo pequeño de 30 personas que le empezaron a lanzar piedras y botellas a la Fiscalía? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba un piquete de más de 300 funcionarios de la fuerza pública a menos de 50 metros, ¿por qué no hicieron nada? La respuesta a eso es porque era un plan orquestado, un plan concebido en las comunicaciones que viene bombardeando el Estado desde hace varios días, que intensificó el día de ayer con cadenas en donde nos criminalizaban a nosotros directamente, pero que también tenía el día de hoy su ejecución. Ahora, los tiempos han cambiado y la verdad va a salir, y la verdad está allí en las decenas, me atrevo a decir cientos de fotografías que tomó la gente. Allí están las fotos de los colectivos armados, allí están los videos de los piquetes que vieron como simples espectadores cuando estaban destrozando a piedra la Fiscalía. Ahí están las fotos de funcionarios uniformados disparando a mansalva. Ahí están las fotos que podrán vincular los que tenían las armas con las municiones que le terminaron la vida el día de hoy a 2 venezolanos. Los tiempos han cambiado y la verdad está allí. Yo le hago un llamado a los medios de comunicación que estuvieron hoy. Le hago un llamado a los venezolanos que registraron con fotografías, con videos, que lo hagan público, que los presenten, porque allí está la defensa de la verdad. Esto es un gobierno frágil, y es frágil porque es antidemocrático, corrupto e ineficiente. Su fragilidad la muestran con las cadenas del día de hoy, su fragilidad la muestran con las cadenas del día de ayer, su fragilidad la muestra Maduro cuando pretende decirnos a los venezolanos que va a suspender las garantías por la vía de los hechos y que no vamos a hacer nada. Hoy Maduro nos dice a los venezolanos que suspende las manifestaciones de calle. ¿A cuenta de qué?
Eso es una suspensión de garantías sin decirlo abiertamente, ejecutándolo para meter miedo. Yo quiero decirle a Nicolás Maduro y a la cabeza de los poderes públicos que nosotros no tenemos miedo. Nosotros estamos del lado correcto de la historia. Nosotros estamos del lado correcto de la verdad. Nosotros estamos del lado correcto de la justicia. Nosotros estamos del lado correcto de la gente. Nosotros estamos del lado de los pobres, de los excluidos, de los que tienen que hacer cola, de los que no tienen respuesta ante tanta inseguridad, de los que son víctimas y se consiguen con más impunidad, de los jóvenes que no tienen futuro. Hoy, 12 de febrero, Día de la Juventud, tenemos una juventud que no sueña en Venezuela, porque el gobierno les ha robado su futuro. Nosotros estamos del lado de los... En rueda de prensa, María Corina Machado, Leopoldo López, también está el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Machado hablaba de hacerle frente a un régimen y la respuesta es la manifestación ciudadana. Quiero regresar con nuestros invitados mientras recuperamos esa señal. Señor Burelli, es un poco lo que le preguntaba tanto al señor Paulillo como a la señora Torrealba, que cuál era la salida. Y para una parte de esa oposición, porque resulta extraño, sí vimos una foto de Enrique Capriles en esa marcha, pero ellos se mantienen en un diálogo, en no a la protesta, en no a la violencia, pero lo vemos muy claro en estos líderes hablando de la respuesta es la manifestación ciudadana, es las calles. ¿Esto qué significa? Que mañana ¿cómo amanece Venezuela? Porque hoy hay una fuerte marcha, pero ¿y mañana qué pasa? Mira, yo creo que no es que hay una diferencia entre unos que quieren violencia y otros que no quieren violencia. ¿Sabes? Ahí no es que está la división. Yo creo que la gente que considera que estamos frente a un régimen autoritario, caprichoso, incompetente y corrupto, que no va a ceder el poder, ni va a haber espacios de discusión, ni va a convocar un gobierno de unidad nacional para solventar los problemas del país, considera que la única salida es protestar. Esa es la salida legítima, esa es la salida legítima en una democracia. Quienes que hemos criticado el diálogo, tenemos hoy la evidencia de por qué el diálogo no sirve. El diálogo no era sobre el crimen y la muerte de 2 personas que se sumaban a las 24.000 que se habían muerto. El problema de la violencia es el Estado armando a colectivos para utilizarlo como su guardia pretoriana, para utilizarlo como su última defensa, cuando el pueblo protesta con razón por la ineficiencia del Estado. O sea, si la respuesta del Estado ante la protesta legítima del ciudadano es tirarles unas hordas que ha previamente armado, ¿de qué estamos hablando? Ese fue tema de la discusión. A mí me gustaría que Capriles le hablara al país y le dijera que si en sus reuniones con el ministro Rodríguez Torres, el enfoque fue de por qué estos colectivos están armados, de qué iba a hacer el Estado para controlarlos, porque como acaba de decir Leopoldo López ahora, los colectivos llegaron a estas protestas básicamente casi que amparados por la fuerza del Estado. Es decir, aparecieron de repente cuando se abrió la Guardia Nacional y aparecieron los colectivos. Entonces, esa era parte del diálogo. El diálogo de parar la violencia del Estado, que es lo que estamos viendo y es lo que puede conducir a Venezuela a una guerra civil, eso era tema de discusión. Ahora es evidencia que ese es el problema. Y yo creo que es muy importante, ¿okay?, que se entienda que con un gobierno autoritario que no va a ceder el poder, que no tiene ninguna intención, porque el costo del perder el poder es demasiado alto, ellos no lo van a ceder a través del diálogo. Ellos nunca van a convocar a un gobierno de unidad nacional para solventar problemas económicos, problemas sociales, problemas en la economía, para problemas militares. Nunca van a convocar ese tipo de gobierno. Por lo tanto, es un diálogo bufo que nos damos cuenta hoy en día que no hace nada para controlar el problema real que tenemos de una violencia de Estado, una violencia amparada por el Estado. Señor Burelli, tengo que hacer una pausa. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas, que nos siguen escribiendo, que nos han escrito a lo largo de toda la jornada. Marla Martínez, ¿qué esperanza tiene un pueblo cuando todos los poderes y las Fuerzas Armadas de un país están a la orden del gobierno? Alberto Contreras dice, inaudito que la marcha sea pacífica y la boicoteen, que dejen heridos y muertos. Eso no es democracia, así no se respetan los derechos. Jamie Devia nos comenta, primero atacan a los manifestantes, luego bloquean las señales de televisión. ¿A qué le teme el gobierno de Nicolás Maduro? Es el colmo. Última pausa, ya volvemos.